La historia inicia con el punto de vista de Nagumo, recordando que desde que era niño siempre le resultó fácil hacer las cosas hasta que entró a la preparatoria, donde conoció a Manabu Horikita, alguien mejor que él, luego al prota que sigue superándolo. Al pensar en eso, se cuestiona si desde niño sí era tan bueno o simplemente nunca se había enfrentado a alguien digno. Para responder a su pregunta, se propone que debe vencer al prota. Luego del viaje escolar, al estar en clases como siempre se informa al grupo que antes de que empiecen las vacaciones habrá un examen especial que consistirá en ser un examen general, donde habrán 100 preguntas para todos. Cada estudiante deberá responder mínimo 2 o máximo 5 problemas. Tendrán 10 minutos para hacerlo y si una persona tiene un bajo rendimiento académico pero responde correctamente al examen, se le dará más puntos, por lo que ganar no solo depende del mayor número de respuestas correctas. La recompensa por ganar serán 100 puntos de clase, 50 que otorga la escuela y 50 de la clase que derroten. En este caso, la clase del prota se enfrenta a la de Arisu. Entendiendo eso, Horikita incita a todos a que estudien para que tengan oportunidad de ganar, porque a pesar de que la clase A tenga estudiantes con mejores notas, habilidad académica, permite que la clase del prota, que tiene varios alumnos bajos en el rendimiento académico, puedan ganar muchos puntos al responder bien. Con eso claro termina esa discusión. Posteriormente el prota recibe el mensaje de Nagumo para que se vean. Este acepta, va a la sala del consejo estudiantil donde se encuentra Kiriyama y Nagumo, donde este último quiere enfrentarse de una vez por todas al prota, por lo que le propone que debido a que se debe elegir a un presidente del consejo pronto, ellos apostarán entre las dos opciones más viables que son Horikita e Ichinose, donde cada quien apoyará a una, ya sea abiertamente o no, y será una elección donde toda la escuela participará para que emitan los votos. Como es normal, la que tenga la mayor cantidad de votos ganará y será presidente. Con esto quedará el prota pensando que Nagumo controla todo el tercer año y será difícil ganarle. Por eso propone que se acepta que en las elecciones los votos sean secretos, incluso después de que se decida al presidente, él aceptará la oferta. Nagumo acepta, por lo que entonces dice que quiere cada uno. Si Nagumo gana, el prota será expulsado. En cambio, si pasa lo contrario, este dará al prota 20 millones de puntos. Con eso claro llama a Ichinose y Horikita. Mientras tanto, Kiriyama está desde el comienzo de la conversación en contra de esto, por la alta cantidad de puntos que se apuestan. Aunque dejando eso de lado, ambas candidatas llegan, les comentan la situación de las elecciones y justo en ese momento Kiryu interrumpe en la habitación, queriendo hablar con Nagumo, debido a que cuando estaba comprando en un centro comercial, una estudiante llamada Yamanaka intentó poner un artículo sin pagar en su bolso para que sea inculpada de robar. Sin embargo, Kiryu se percató de esto, lo impidió y cuando interrogó a Yamanaka, esta respondió que lo hizo por órdenes de Nagumo, por eso está ahí, para que ésta se disculpe con ella por intentar inculparla, ya que detesta a las personas que roban y demás. Todo esto dicho frente a Ichinose, que para recordar ella en el pasado robó. Volviendo al punto, Nagumo no le presta atención a Kiryu, porque no hay nada que lo relacione con él, más que un estudiante con miedo que bien pudo decir su nombre simplemente para escapar. Con eso dicho, Nagumo ignora todo lo demás que dice. En ese punto de la conversación, Ichinose se acabra para decir que no está interesada en ser presidente del consejo estudiantil, además de que su clase es la D, más su pasado, por lo que renuncia a este. Al escuchar eso, Nagumo intenta decir que eso no debe hacerla renunciar, sin embargo Ichinose se mantiene firme a su decisión, por lo que se va, haciendo que por descarte, Horikita sea nombrada presidente del consejo estudiantil, donde sus primeras tareas serán juntar a más miembros junto con el prota. De esa manera termina su conversación. De regreso el prota a su habitación, recibe un mensaje de Kei sobre quedar de verse y esta acepta. Al hacerlo, se percata que ahora lleva bastante tiempo con ella, nota bastantes cosas o pequeños cambios sin tener que ser demasiado quisquilloso. Solo ocurre porque se volvieron demasiado cercanos, por lo que su libro, referencia a que él ve su relación con Kei como un libro, está cerca de concluir, así que debe dar el paso a la siguiente tarea. Al día siguiente el prota se encuentra con Horikita, debido a que por órdenes de Nagumo debe ayudarla a conseguir miembros para el consejo estudiantil, así que van con la primera persona en mente, que es Kushida, que se niega, solo que como están hablando en un lugar público, lo hace con rodeos, lo cual aprovecha Horikita para seguir insistiendo contando los beneficios y demás, hasta que son interrumpidos por Amasawa, que empieza a burlarse de Kushida, diciendo que tiene un asunto pendiente con ella y el prota. Como eso estaba resultando molesto y Amasawa sabía cosas de Kushida que podía revelar solo por diversión, decide cambiar el lugar de la conversación, y estando solos, como el prota sabe que la conversación seguirá igual, incita a que Horikita haga algo para que Kushida acepte unirse al consejo estudiantil. Esta última pide que si Horikita se postra y le pide por favor que lo haga, entonces aceptará. Horikita entiende eso y cuando está a punto de hacerlo, se detiene diciendo que para ella no es un problema postrarse, pero no cree que Kushida se sienta bien al verla solo porque la obligue, sino más bien cuando haga que la propia Horikita se postre sin necesidad de que se lo digan, lo cual
puede pasar si se une al consejo estudiantil, se convierte en vicepresidente y toma más poder que Horikita. Al escuchar eso, Kushida está de acuerdo, sin embargo pide de igual forma que se postre en ese momento, por lo que entonces, sin que esté el prota Yamazawa, lo hace. Luego de eso Horikita se decide a reclutar a alguien de primer año, que resulta ser Ishigami. Cuando se acerca a este le propone que se una al consejo estudiantil, pero este se niega, así que sin más opciones Horikita se propone a reclutar a alguien de la clase D, de primer año. Al llegar al salón se encuentra con Anase, que les pregunta el por qué están ahí. Horikita le dice que debido a que Yagami fue expulsado, hay una vacante en el consejo estudiantil. Al escuchar eso, Anase se propone unirse si están de acuerdo. Como no hay objeción, es aceptada. Al día siguiente el prota es llamado al consejo estudiantil, donde acepta a los nuevos miembros y ahora Horikita se queda como presidente del consejo. Con eso concluido, el prota se va y llega un mensaje de un estudiante para hablar de ciertos temas en su día libre. El prota acepta que irá y a mitad de camino se encuentra con Kiryu, con la que conversa sobre el incidente que no parece tener una solución temprana y demás. El punto es que esta le pide al prota que investigue para averiguar al culpable. Si se niega, entonces revelará lo que vio en la isla. No teniendo más opción, el prota acepta el trato. Llega el día sábado donde el prota se reúne con una persona que le envió mensajes y resulta ser Kanzaki, con Watanabe, Himeno y Amikura, que para no levantar sospechas de que se reúnen con el prota, que es una persona ajena a su clase, se van a un karaoke para conversar, pero primero hacen jurar a Watanabe y a Mikura que sin importar que se hable, no podrán comentarlo a nadie porque podrá ser perjudicial para su clase. Entendiendo eso ambos, juran no decir nada a nadie. Ahora con eso dicho, primero comienzan a conversar sobre que es probable que Ichinose haya renunciado al consejo estudiantil porque se ha rendido completamente en alcanzar a la clase A, o al menos ese es el punto de vista de Himeno y Kanzaki. Por el contrario, Watanabe y compañía, sin incluir al prota, piensan que ella solo renunció para estar más concentrada en la lucha de clases para que alcancen a la A. Como no llegan a ningún acuerdo y no le han preguntado a la propia Ichinose, el prota interviene en la conversación para que no se extienda y dice que en lugar de discutir aquí, deberían solo preguntarle, y si piensan que ella no revelaría eso tan fácilmente, entonces que recuerden últimamente si han cambiado su actitud, forma de comportarse y desde cuándo, para intentar relacionarlo con algún hecho que pudiera causar esto. Al oír eso mencionan que Ichinose empezó a actuar algo extraña después del examen de la isla, deshabitada, al mismo tiempo que observan al prota. Este último, entendiendo más o menos a qué se refieren, cuenta que en ese momento Ichinose se le confesó, pero no pudo corresponder sus sentimientos porque ella estaba en una relación. Con esto dicho, piensan que esa es la razón por la que Ichinose no está como antes, pero ahora falta saber por qué renunció al consejo estudiantil. Sin embargo, al final, por no tener suficiente información, no se les ocurre nada. Minutos más tarde, en la sala del karaoke llega Amaguchi, y ahora van al tema principal, el cual es entre todos intentar averiguar en qué estado se encuentra Ichinose para que así intenten ayudarla a que vuelva a la normalidad. Así que dicen algunas ideas de cómo hacer que Ichinose les cuente cómo se siente, pero ninguna parece convencerlos, hasta que Himeno propone que el prota se encuentre con ella solas para que así conversen hasta el punto en el que ella le cuente cómo se siente y por qué. En principio no están de acuerdo con esta petición, aunque al final aceptan. Luego de eso el prota sale de la sala del karaoke, donde Watanabe le pide de ser posible que cuando esté con Ichinose le pueda preguntar si sabe sobre si Amikura tiene algún interés amoroso en alguien. El prota acepta. Posteriormente, al terminarse la reunión, este llama a Ichinose para concretar la cita al día siguiente, diciendo de manera directa que si pueden verse solo ellos dos en el centro comercial a pesar de que no haya ningún asunto en particular del que quiera hablar. Ichinose en primer momento le pregunta que si está seguro de querer verse con ella y demás, hasta que concretan la cita. Después de eso, cuando el prota se dirigía a su cuarto, se encuentra a Himeno sola observando el cielo. Este le pregunta el por qué se encuentra ahí. Himeno responde que simplemente está acomodada estando sola. Además, aprovechando que está el prota, le pregunta si en verdad cree que su clase aún pueda graduarse en la A. El prota responde que probablemente sí, solo que será bastante difícil, porque no solo es necesario el cambio de mentalidad que propone Kanzaki, sino toda la participación de sus compañeros en mejorar constantemente y demás. Con eso dicho, ambos regresan a su dormitorio, aunque el prota se encuentra con Kei, con quien conversa de cosas triviales, hasta que este le pide al prota salir en una cita al día siguiente. Este se niega y le cuenta que no podrá porque estará con Ichinose, porque así se lo ha pedido Kanzaki y Himeno. Kei al oír eso se enfada, aunque luego lo entiende. Sin embargo, se pregunta por qué ayuda a una clase enemiga a que vuelvan a ser como antes o a mejorar cuando lo mejor sería dejarlo de lado. El prota responde que tiene sus motivos que no puede contar. Al escuchar eso, Kei intenta protestar con que también puede reunirse con Ichinose en otro momento, como en la escuela en vez de un día libre. Sin embargo, el prota dice que no lo hará, que si tiene tanto problema con que se reúna a solas con Ichinose, entonces puede entrometerse, pero como sabe que no lo hará, entonces no tiene sentido tener esa discusión.
Al terminar de decir eso, Kei se va molesta. Al día siguiente el prota llega al lugar acordado donde se encuentra con Ichinose, con la cual intenta conversar sobre cosas triviales, como si tiene algún consejo sobre cómo llevarse bien con todas las personas como lo hace ella. Esta responde que no. Aún así el prota le pregunta qué le gustaría saber, qué tipo de cosas hace ella en sus tiempos libres, para saber si eso tiene algo que ver con cómo se lleva también con las demás. Básicamente al final lograrán el resto del día esa rutina de Ichinose, solo que el prota la acompañará. Primero van al gimnasio, donde se encuentran con Amikura, hacen ejercicio los tres. Cuando Ichinose va a tomar agua, el prota intenta indagar sobre si Amikura tiene un interés amoroso, y en cierta forma lo consigue, descubriendo que está interesada en alguien desde hace 5 años, y antes de que se comente más al respecto, llega Ichinose. De esa manera, ahora esta última con el prota, se dirigen a una cafetería, donde Ichinose descubre que de seguro sus compañeros de clase le pidieron al prota que saliera con ella a pasar el rato para averiguar el por qué dejó el consejo estudiantil y si también ya no tiene intenciones de graduarse en la clase A. En cuanto a lo primero, este dice que no siente que tenga las capacidades de poder ser la presidenta del consejo, tampoco formar parte de este por su pasado. En cuanto a la lucha de clases, esta sigue con intenciones de avanzar, solo que en estos momentos tan desventajosos es difícil para ella. Con esto claro, ahora el prota le pregunta a Ichinose sobre si Amikura tiene un interés amoroso. En resumen, este dice que no lo sabe con seguridad, solo que está enamorada de una persona antes de ingresar a esta escuela. Luego de eso, ambos pasan el resto de la cita en el centro comercial sin rumbo fijo. Al regresar a su cuarto, Ichinose pregunta al prota sobre qué piensa Kei sobre que esté con ella y quién se declaró a quien al inicio de su relación. El prota de la primera pregunta responde que se enfada un poco porque no le explicó bien la situación, y sobre la segunda le revela que él fue quien tomó la iniciativa. Con eso Ichinose solo se despide y termina el día. Días después de la cita del prota, en la escuela su clase se esmeraba en estudiar, hasta que un día de varios escuchan fuera de los salones que hay una discusión. El prota solo va a ver qué sucede y resulta ser Ryuen intentando provocar a Ichinose, diciendo que le echaron del consejo estudiantil por su pasado de robar, porque es un fracaso y demás. Cuando cree que armó el suficiente escándalo, se retira. Tiempo después se muestra una conversación entre Arisu y Hashimoto, donde este último está desconfiando por qué no se ha ordenado una estrategia para ganar a la clase B en el examen. Arisu responde que es porque no hay mucho que hacer más que estudiar, y a pesar de eso podrán perder por la regla de que los menos calificados al acertar obtienen más puntos, así que si en dado caso llegan a perder no habrá problema, porque los exámenes de final de curso será contra la clase de Ryuen, y esos los ganarán, lo que hará que sigan en el mismo puesto de la clase A. A pesar de que Hashimoto sigue sin estar de acuerdo, no se queja más. Sin embargo, momentos más tarde, este se reúne con Kaeda, revelando que tienen una alianza o algo parecido. Más tarde, en lo que el prota estaba sin hacer nada en su habitación, se propone investigar sobre el caso de Kiryun, por lo que va a la escuela a buscar a Ashahina para que le ayude con esto o revele información en caso de que sepa algo. Sin embargo, se entera que está dentro de la sala de profesores y para no llamarle la atención, le espera en un lugar donde no se ha visto. Cuando se percata que Ashahina salió, esta le sigue y se da cuenta que estaba llorando, debido a que Moeka, una amiga suya, fue expulsada de la escuela por cometer una falta grave. No se menciona específicamente qué hizo, aunque Ashahina menciona que podría deberse a que intentó hacer algo para ascender a la clase A de Nagumo. Y para que se entienda mejor esto, menciona que Nagumo, desde que tomó el control total de todo el tercer año, ha hecho que todos los estudiantes cumplan ciertas condiciones, entre ellas darle el 75% de sus puntos privados para que aquellos que les llamen la atención les dé un boleto de cambio de clase. Como es de esperar, obviamente será demasiado complicado ser escogido, por eso algunos intentaban ascender de clase de otra manera, que puede ser el caso de Moeka, y esta, al ser descubierta, haya sido expulsada. Dejando ese tema de lado, el prota le pregunta a Ashahina sobre si sabe algo de Yamanaka y el asunto de Kiryun. Esta responde que no, simplemente que vio esta última pisando a otro compañero llamado Anasai, porque permitió que Yamanaka escapara el día que sucedió el incidente. Con eso claro, entonces Ashahina llama a Yamanaka para que se vea con el prota, solo que esta última no llega. En cambio llama a un chico llamado Tachibana para que se encuentre con el prota. Dice lo mismo que los demás, que Nagumo le ordenó hacerlo porque así le daría un boleto para ascender a la clase A. Sin embargo, el prota, al escuchar eso, más lo de Ashahina, se da cuenta que si Nagumo hubiera hecho eso, se lo habría dicho a una persona solamente para que esa misma persona hiciera lo acordado, en vez de decirle a uno para que le diga a otro, para que le diga a la otra que hiciera eso. Entendiendo esto, más las reacciones de Tachibana cuando el prota quería grabarlo admitiendo que todo era culpa de Nagumo, supuestamente le dio una idea de la verdad. Al terminar esa reunión, el prota envía la información a Kiryun, además de un consejo sobre cómo actuar. Luego se dirige a su cuarto donde encuentra a Ichinose esperándolo. Esta al verlo le pregunta cómo ha estado y si ya resuelto el malentendido con Kei. Como el prota responde que no, Ichinose parece alegrarse y le pide hablar con él, así que entran a su habitación donde le pide que se sienta a su lado. Al hacerlo, Ichinose dice la conclusión a la que llegó,
y todo lo que siente, siendo esto que al enterarse de que el prota salía con Kei, se sintió destrozada a tal punto que quería alejarse de él. Sin embargo, ahora piensa que esto no es el camino que quiere tomar, más bien se convertirá ahora en una persona en la que el prota deba fijarse, para que al final de este segundo año vuelvan a conversar como la vez pasada. Además, sigue queriendo luchar para graduarse en la clase A. Con eso de hecho se despide del prota, quien se da cuenta de la determinación que tiene esta. Llegando el día del examen especial, Horikita entrega una hoja a la profesora del orden de entrada de sus compañeros, donde Quenji es el último en entrar para evitar que haga algo perjudicial y el resto pase desapercibido porque no se menciona nada más del examen. Lo siguiente referente a este es que se revelarán los resultados en pocos días y que disfruten las vacaciones. Con eso dicho, Horikita se acerca al prota para que vayan al consejo estudiantil debido a que Kiryu puso una queja sobre el incidente de hurto. Entendiendo eso, ambos van. Al llegar y que Kiryu exponga su caso, mencionan la información que recolectó el prota. A la primera conclusión a la que llega Horikita es que Nagumo es inocente y el verdadero culpable es Kiriyama. Para abreviar un poco esto iremos a la explicación, donde Kiriyama estaba harto de que Nagumo siempre malgastara puntos privados que recolectaba de todos los alumnos de tercer año en luchas sin sentido solo para que se divirtiera, como en este caso lo iba a hacer con el prota, donde si perdía le tendría que dar 20 millones de puntos. Por eso Kiriyama, para evitar esa apuesta, se comunicó con Yamanaka, diciendo que supuestamente Nagumo le daría un boleto para cambiarse a la clase A sin culpar a Kiryu de robar algo. Sin embargo, si fallaba, el trato sería cancelado. Como era de esperar, este impidió que le inculparan, interrogó a Yamanaka para que le dijeran quién le había ordenado hacer eso, y como esta pensaba que era Nagumo, lo dijo tal cual, lo que hizo que pasara lo del inicio, donde Kiryu interrumpió cuando estaba a punto de hacer oficial las elecciones para que se eligiera al próximo presidente del consejo estudiantil, mencionando que ella odiaba a la gente que robaba, y por eso quería descubrir al culpable de incriminarla de inmediato, lo que causaría que Ichinose se sintiera mal y desertara de ser presidenta del consejo, y cancelara la apuesta de Nagumo con el prota. Al entender eso todos y que Kiriyama acepta la culpa, se acaba el asunto, no sin antes de que Horikita prohíba que Nagumo use los puntos privados en otras cosas que no tienen nada que ver con el tercer año, es decir, la manera en la que el prota ganaría esos puntos ya no es posible. Con eso dicho y la duda de que planea Kiriyama, ya que parece que quería ser descubierto, termina este asunto. Al día siguiente en la ceremonia se revelan los resultados del examen de la clase del prota, donde gana su clase, aunque solo porque los alumnos menos calificados recibían más puntos al responder bien una pregunta, ya que de lo contrario hubiera ganado la clase de Arisu, al acertar un 86% del examen, mientras que la clase del prota un 72%. Luego de eso, el prota recibe un mensaje para quedarse de ver con Arisu. Esta se encuentra con ella y observa que Ichinose también fue convocada, solo para ser felicitados en un principio, ya que Ichinose también ganó a la clase de Riven. Sin embargo, el siguiente punto a tratar de Arisu es pedirle a Ichinose que se aleje del prota, porque puede que no lo note, pero está siendo controlada por él y si sigue así, esta será destruida al final. Al escuchar esto, Ichinose simplemente dice que no caerá en sus mentiras, y es posible que diga eso porque al igual que ella, ve al prota de esa misma manera. Arisu lo niega, dice que si no cae en cuenta ahora de lo que le dijo, es su problema, ya que no le ayudará en el futuro cuando se arrepienta de la decisión que tomó. Con eso dicho se despide cada quien. Cambiamos el punto de vista de Kei, donde se encuentra con Satou, que se percata que ha captado algo indiferente, además de que no ha pasado tanto tiempo con el prota como antes, así que pregunta si ha sucedido algo. Kei en un principio no quiere comentar nada, aunque al final por insistencia le comenta sobre la discusión de que el prota estaría con Ichinose en su día libre. Satou, poniéndose de su lado, le dice que obviamente es culpa del prota y demás, pero que ese no es motivo para que sigan peleados. Entendiendo esto, Kei se anima a que intenten solucionar las cosas. Sin embargo, en ese momento, Nene Mori le envía una foto del prota con Ichinose cuando estaban pasando el rato, aparte de que en ese momento Ichinose aparece frente a Kei y Satou por casualidad, aunque esta última interroga a Ichinose sobre si ha ocurrido algo con el prota y demás. Esta lo niega diciendo que no ha ocurrido nada, solo que le ayudó para que su clase ganara el examen especial, vencerán a Ryen y sea más difícil que este sea un problema a futuro, así que no debe preocuparse porque algo pase con ella y el prota, por ahora. Con eso termina su conversación. Posteriormente, cuando inician las vacaciones, Ichinose se queda de ver con Ryen, quien solamente empieza a intentar menospreciarla diciendo que ganó porque el examen la beneficiaba y demás, aunque Ichinose esto no le afecta y acepta ciertas cosas que dice. El punto es que a lo largo de la conversación, Ryen se da cuenta que Ichinose se comporta de una manera extraña, muy diferente a la chica que podía subestimar, y con una corazonada siente que en este momento su clase podrá ser más peligrosa que la de Arisu. De esa manera termina el volumen.